satisfecho? Se lanzó este segundo congreso, ¿cuál es tu sensación? Bueno, en principio la verdad que ya estamos más tranquilos, ya esto está andando. Era para nosotros todo un desafío arrancar el segundo congreso latinoamericano y el primer congreso internacional. Era un desafío no solo contar con Andrés Carrasco, sino la videoconferencia con Marie-Monique Robin, como arranque de un congreso que pretende poner en discusión cómo son los modelos de producción que se nos han impuesto en nuestras regiones y que muchos han aceptado e incluso defienden como que fuesen salvadores de nuestras calidades de vida, en un contexto en el que claramente la salud de los ciudadanos está complejizándose y lamentablemente cada vez en peores condiciones. Bien, la sensación es que sigue faltando multiplicadores para este mensaje, y lo digo desde la responsabilidad, o en todo caso irresponsabilidad de los grandes medios que nunca se acercan a donde se debaten cuestiones que tienen que ver con lo humano, ya no digo con la salud, con lo humano, ¿no? Donde no hay ningún interés económico en el medio. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, un poco el objetivo que tenemos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario es abrir las puertas de la facultad para que los movimientos sociales, los científicos, los representantes de la sociedad podamos encontrarnos, podamos dialogar, podamos intercambiar ideas, pero sobre todo intercambiar saberes para multiplicar más. Como bien decías vos, hacen falta multiplicadores, pero un multiplicador no puede hacerlo si no conoce. Entonces el rol de la universidad pública es formar profesionales y producir conocimiento, y que ese conocimiento le sirva a la sociedad, le sirva a la gente, le sirva al pueblo, y es lo que estamos intentando hacer desde la Facultad de Ciencias Médicas con este Congreso de Salud Socioambiental. Bien, ¿cuál es el camino a seguir, Damián, cada vez que uno quiere dejar un mensaje claro acerca del modelo productivo y todo su impacto ambiental que tiene? Porque uno la cosa que ve como optimista, positiva, lo que están haciendo ustedes con el campamento sanitario, que tiene que ver con el mensaje, con lo que se escucha acá, pero después hay una vida cotidiana, una sociedad que sigue haciendo, o en todo caso deshaciendo, ¿no? Sí, yo creo que en realidad no hay un camino, hay varios caminos que debemos intentar, pero indudablemente pasos indiscutidos e innegables tienen que ser en principio definir que nunca, bajo ningún concepto, la vida de los seres humanos, la vida de los ecosistemas en nuestro planeta puede valer menos que la ganancia económica a corto o a largo plazo de nadie. Entonces, el principio número uno para nosotros es primero la defensa de la vida, y la vida no es vida si no hay dignidad, la vida no es vida si no hay posibilidades de transitar el ciclo vital en un ambiente saludable del cual somos parte. Entonces, cuando la Facultad de Ciencias Médicas decide hacer este Congreso de Salud Socioambiental, decide abrir las puertas para los movimientos sociales, lo hace en la convicción de que necesitamos empezar a dialogar. El primer paso es dialogar, y el camino es formarnos, estudiar, para decirle no a estos modelos de producción que se nos imponen y que claramente nos alejan de la producción de alimentos saludables, que debería ser el objetivo número uno que tengamos en todos los países. Producir nuestros alimentos saludables para garantizar que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes y nuestros seres humanos puedan realmente desarrollarse sin enfermedades. También tiene que haber, ¿no?, líneas de criterio en las universidades. Hoy hablábamos también con Carrasco, son también profesionales y científicos egresados de universidades los que desarrollan genéticamente. Lamentablemente es así. En este modelo, ¿no? Digo, la universidad, y algo de esto vamos a decir nosotros hoy, la universidad ha sido durante mucho tiempo el principal reservorio o reducto de un pensamiento hegemónico que ha alejado al ser humano de la naturaleza, que ha mecanizado la vida y que ha hipertecnologizado la naturaleza, y desde ese lugar le ha puesto precio a todo. Nosotros queremos que eso hay que desandar ese camino, y en ese sentido, bueno, estos espacios pretenden aportar permanentemente a la discusión de nuevos objetivos para la universidad pública que deberemos replantear y que claramente no pueden ser ajenos a las necesidades del pueblo. Damián, ¿cuánto han servido los campamentos sanitarios para que la universidad tome esta decisión, ¿no?, de recibir a todos los movimientos sociales, de ser un poco la gran tribuna para discutir el modelo productivo y la situación ambiental en la Argentina? Bien, el primer congreso que organizamos en el año 2011 fue organizado a los meses de haber armado y haber podido realizar el primer campamento sanitario, que fue el de la ciudad de Murphy, de la localidad de Murphy. Y claramente los campamentos son un estímulo porque nos ponen en contacto con la población, con la comunidad que nos financia nuestros estudios, y un estímulo porque nos permite construir un saber científico que estamos obligados a devolver a la comunidad. Entonces, ¿qué mejor que un Congreso Internacional de Salud Socioambiental para devolverle a la comunidad los datos científicos que hemos construido con la comunidad respecto a de qué manera
estos modos de producir, desde, en nuestro caso particular, la soja transgénica basada en la dependencia del agrotóxico, están poniendo en riesgo nuestra calidad de vida y la posibilidad de la vida de nuestras futuras generaciones. Digamos que les han generado certeza, ¿no?, para este mensaje que hoy se quiere dar. En realidad los campamentos nos abren una gran cantidad de hipótesis y de preguntas, y si alguna certeza nos dejan es que la universidad no puede desentenderse de los problemas de la gente y que debemos profundizar el camino que hemos iniciado. Indudablemente no hay una línea de profesionales que sean buenos ni malos, como no hay seres humanos buenos ni malos, hay seres humanos con todas nuestras miserias y todas nuestras virtudes, hay profesionales con nuestras miserias y nuestras virtudes. El problema es que las universidades hasta ahora afloraban nuestras miserias por sobre nuestras virtudes. El objetivo que tenemos en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario es estimular las virtudes, es estimular como principal virtud el estudio, la formación científica, pero de una ciencia que no se olvide de la vida, una ciencia que recupere la lógica de los ciclos, la lógica del respeto a los tiempos, esto de lo que hablaba Andrés Carrascos esta mañana y que Paco Pucho hablara el viernes, el respeto al tiempo y a los ciclos de la naturaleza debería ser la primera asignatura que tengamos que estudiar en las universidades para poder empezar desde allí a repensar la vida y a recomprender el sentido que tienen nuestras prácticas. ¿Y el rol del Estado por dónde lo ves, Damián? Bueno, yo pertenezco a la universidad pública y que también es el Estado. Sí. Y creo que los entes gubernamentales deberían... De las leyes. Claro, los entes gubernamentales deberían empezar a hacerse cargo. Los seres humanos que ocupan lugares públicos a partir de voto popular o no, o a partir de decisiones de gestión política, deberían empezar a asumir que cada vez hay menos margen para hacerse los desentendidos, cada vez tienen menos margen para decir que ellos no sabían. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario abre sus puertas para que estos saberes se multipliquen, se discutan, se difundan, y estaban invitados todos. No hay forma de decir después de este congreso, yo no sabía, yo no estaba informado. A partir de acá, el que no sabe o no está informado es porque no quiere y tendrá que hacerse cargo de ocupar lugares públicos y no querer saber. Muchas gracias. Y te aprovecho en el final, ya que esto sale en Totoras y tomamos el compromiso, además la convicción de estar presente aquí. En los datos de Totoras ya están los datos finales, con esos datos cómo se van relevando, qué es lo que sucede, porque te escuchamos en una disertación que la pasamos también, que hiciste referencia justamente a datos de Totoras. Sí, los datos de Totoras están prácticamente terminados de ser analizados. Hoy lo cierto es que gracias al compromiso de la Intendencia de Totoras pudimos no solamente avanzar en el campamento, sino avanzar en actividades que se fueron desarrollando y que todavía nos faltan desarrollar. Y la idea es, antes de que termine este año, poder volver a Totoras con el informe final ya firmado por las autoridades de la facultad para compartir con toda la comunidad y seguir construyendo con las autoridades de Totoras unas estrategias de abordaje de los problemas de salud en conjunto, porque para eso fue el campamento y eso implica también una devolución a la comunidad que nos recibió con tanto placer y también durante esa semana que estuvimos el año pasado allí. Porque nosotros estamos haciendo que el trigo transgénico y los Estados Unidos lo están rechazando. Somos una especie de huevo de serpiente para Latinoamérica, porque gracias a nosotros hay 160 millones de hectáreas en el Cono Sur haciendo soja transgénica y maíz transgénico. Esa es la mitad de probablemente todas las hectáreas de toda América, que es la mayor parte de las hectáreas de todo el mundo. Bueno, Andrés, antes que nada un gusto, gracias por atendernos en este par de minutos. No, es un gusto. Como digo siempre, lamentablemente los medios de comunicación masivos, nacionales, los de la ciudad de Rosario, brillan por su ausencia cada vez que se discuten cuestiones ambientales. Bueno, no me extraña, ¿no? En Rosario. Quedan en todos lados, ¿no? Es una lucha también, ¿no? La de que lo que ustedes investigan, los medios lo multipliquen, porque también claro, eso es parte de la lucha. Claro. Sí, el problema con los medios, yo señalé ahí en un intento de provocación, todas las cosas que acá no se dicen las cosas que están sucediendo respecto a estos temas, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Inclusive se sabe poco sobre, no tuve tiempo de comentar, pero las luchas que están teniendo países latinos, nuestros países hermanos con eso, ¿no? Acá uno habla con la gente de Paraguay y sabe que el golpe de Estado tiene mucho que ver con todas estas cosas. Y eso no se comenta acá. Yo tengo la impresión de que el poder hegemónico, digamos, del discurso, del relato,
es demasiado fuerte y de alguna manera condiciona a los medios a no hablar de eso. U otra es que los medios estén convencidos de que eso es progreso, de que eso es crecimiento, de que eso está bien, de que bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay que matar la gallina de los huevos de oro, como dijo una vez un ministro. Esas cosas que hacen que uno no sabe muy bien cómo ubicarlas, ¿no? Digamos, están creídos de que son procesos de saqueo o procesos virtuosos de explotación de los bienes comunes, o hay una necesidad compulsiva a ser socios de ese saqueo. Digo, yo no quiero cerrar este debate porque si yo dijera, bueno, es pura ambición, necesidad compulsiva de participar y ser socio del saqueo junto con los saqueadores locales y sus socios transnacionales, o los transnacionales con sus saqueadores locales, sería grave. Lo que me parece que es mucho más grave es que estén convencidos de que es un proceso virtuoso, porque eso implica una absoluta ceguera de lo que significa tener grados de libertad o el grado de sometimiento o el grado de no decisión, de no poder tomar las propias decisiones en base a nuestros propios intereses. Porque si vamos a reducir los intereses de un pueblo, digamos, y en esto incluyo a cualquier pueblo de Latinoamérica o del mundo, en la cantidad de dinero hecho o juntado a través de una industria, sin mirar absolutamente ninguno de las consecuencias o de los peligros o de las incertidumbres que esa industria trae, hoy por hoy el planeta está condenado. Entonces me parecería gravísimo, mucho más grave de que fueran sociedades, de que estén convencidos de que eso es progreso para un planeta que está al límite, digamos, y que además todo el mundo sabe, nadie puede ocultar, digamos, que no es un problema de cantidad de alimentos hoy por hoy, sino un problema de distribución, y si la gente tiene acceso a través de la distribución de la riqueza, de acceder a esos alimentos. Me parece que más es un gran negocio y en ese gran negocio hay muchos partícipes. Digo, yo no termino ni voy a cerrar esta discusión acerca de nuestros gobernantes, están convencidos de que eso es una manera de ir y es una forma de avanzar, hablando de inclusión, hablando de soberanía, hablando de muchas palabras, o es simplemente una sociedad, digamos, ¿no? para producir rentabilidad para ser usada en otras cosas, ¿no? De todas maneras, usted su conocimiento, la ciencia la puso al servicio de estas investigaciones. Intentó explicar el rol también de la ciencia, de las universidades, porque están también las universidades dentro de este paquete tecnológico y de las investigaciones. Sí. Digamos, los desarrollos no lo hace la persona. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Sea como sea las intenciones, convencimiento o intereses, es cierto que hoy por hoy tanto el aparato transnacional como el local y como el poder político necesita de un relato legitimador. Y también es cierto que en la Argentina, como en ningún otro país de Latinoamérica, inclusive probablemente del mundo, el aparato legitimador de la corporación científica funciona perfectamente aceitado. Eso genera un silencio cómplice y genera un contrarrelato optimista, virtuoso, de que esto es lo mejor que no. Las universidades, lamentablemente, salvo excepciones o lugares de resistencia dentro de las universidades, están en ese proceso de legitimación. Yo lo que quise hoy poner es una nota de reflexión y crítica a algo que compramos como uno compra un objeto terminado. Nosotros compramos tecnología así terminada, sin preguntarnos cuáles son las consecuencias de aplicar a un territorio esa tecnología y además una manera de ver la ciencia. De cómo el científico se compromete con el experimento y no se compromete con el sentido de ese experimento.
Me parece que no hay que revisar solamente el modelo productivo, sino también hay que revisar nuestras inclinación al coloniaje, digamos, ¿no? A obedecer a las líneas directrices de discursos hegemónicos. No, la Argentina y Latinoamérica en general no son países emancipados absolutamente, son países que están todavía sobre procesos de descolonialidad, diría yo, en progresión, digamos. Con sujetos políticos en algunas partes y falta de sujetos políticos en otras, pero están en un proceso de lucha todavía. Y las corporaciones científicas, sobre todo la Argentina, que es la mejor que conozco, son cómplices, digamos, porque ellos mismos son parte, ¿no? Había algún sociólogo francés dijo una vez que los intelectuales y las corporaciones científicas son la parte dominada de la clase dominante. Y digo que obedecen a esos intereses. Ahora, eso es grave porque en los 90 querían comprar las universidades, o vender las universidades, privatizarlas. Y ahora las alquilan, digo, y con eso aniquilan y la palabra es la justa, cualquier atisbo o cualquier principio de reflexión crítica sobre lo que está pasando. No puede ser que los saberes, aquellos que detentan los saberes, algunas de las cosas que yo traté de balbucear hoy, sean ignorantes de que esas cosas suceden. Me hace más acordar a... Las saben, pero las minimizan, las subestiman, las esconden, las silencian, porque si las hablaran, si ellos hablaran por sí mismos y no fueran hablados por otros, si las hablaran tendrían que empezar a cuestionar su propio quehacer cotidiano en la ciencia, ¿no? Y su responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Con respecto a eso, usted ha recorrido gran parte de la Argentina, básicamente esta región centro del país, productiva, donde sucede en lo físico, en lo real, gran parte de lo que usted investigó, digamos, suceden los efectos de lo que usted investigó. Y lo que uno ve como comunicador y recorriendo las pequeñas ciudades es que también falta un compromiso bastante concreto y más profundo de los médicos de esas localidades. Yo creo hablo de los médicos de la salud pública, de la salud privada, y de última si ponen en duda las investigaciones, que las hagan ellos mismos, ¿no? En cada uno de sus pueblos. ¿Cuál es su visión acerca de ese rol, ¿no? Yo creo que los médicos son otra corporación, igual que la de los científicos, digamos. Tienen sus intereses, tienen su mecanismo de justificación y legitimación. A mí lo que más me preocupa es el desconocimiento, digamos, de aspectos de estos instrumentos dominantes, de dominación, en los sectores, la conciencia del grado de dominación que ejercen estos instrumentos al interior de los pueblos. Me parece que ni los médicos ni los científicos pueden conducir, ni los médicos la medicina, ni los científicos la ciencia. Eso se soluciona a través de un proceso, digamos, de democratización del conocimiento, y que el ciudadano empiece a participar, digamos, de cómo funciona un científico y cómo funciona un médico. Si eso fuera así, seguramente obligarían a esas corporaciones a tener otro tipo de compromiso y también de discurso, ¿no es cierto? Porque y para eso es necesario, digamos, que se extienda, hay que de alguna manera sugerir o promover de que estos conocimientos críticos sobre estas tecnologías y sobre cómo funciona la ciencia, o cómo funciona la medicina, cómo funciona la educación, vayan siendo desapoderados a aquellos que conforman los núcleos que los ejercen, para ponerlo en manos del ciudadano, digamos, que tenga un nivel de participación y de injerencia en esas decisiones. Yo no creo que ni los maestros puedan conducir la educación, lo cual no quiere decir ningún desmérito, pero las políticas educativas
no son para entregárselas a los gremios de los maestros, como tampoco a los médicos, a los gremios de los médicos, a los gremios de los científicos, las científicas. Parece que ese proceso de democratización es el gran obstáculo que hay cuando aparecen estos problemas adentro de una sociedad. Problemas de la salud, problemas de educación, problemas de producción de conocimiento. Cuando aparece un problema tan complejo como este de la aplicación de una tecnología que además digamos, atraviesa todos los demás planos, parece que se hace mucho más urgente de que la sociedad civil, o los pueblos si uno quiere, empiecen a tomar en manos de ellos, digamos, la fiscalización o la discusión y la reflexión crítica de lo que está haciendo cada uno de esos profesionales o intelectuales, ¿sí? Claro, ¿y a dónde encuentran su respaldo o su aval? Bueno, ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Ese es un problema. Yo tengo la demanda, no tengo la respuesta, me parece que eso es una construcción. Hay núcleos de resistencia, hay núcleos que están pensando esto, y los mecanismos de reproducción dependen de la fortaleza de los argumentos y de la realidad, cómo se va manejando el argumento y la realidad. A veces las realidades van en contra de los argumentos y a veces las realidades favorecen los argumentos. Yo digo, no es menor que nosotros sintamos de que los europeos se sacaron de encima los transgénicos y que probablemente después se saquen de encima la comida transgénica. Digo, no es menor, ahí hay un nivel, digamos, de conexión entre el daño, entre el peligro, la desconfianza por la tecnología. Digo, también podría aparecer en nuestros pueblos grupos de esa naturaleza, de hecho los debe haber, a veces más fuertes, a veces... Pero es una construcción, no pasa de un día para otro. Y a nosotros nos ha metido un condicionamiento muy fuerte, a toda Latinoamérica. Nos han instalado 60 millones de hectáreas de esto. Y van a pretender que las próximas generaciones de transgénicos o de organismos genéticamente modificados también reemplazarán este tipo de organismos genéticamente modificados y los reemplazarán por otros, digamos. Esto es un círculo, digamos. Y es un continente el que está, por lo menos el cono sur está, bueno, desde México para abajo está todo comprometido con este tipo de cosas, en todos los aspectos, ¿no? No solamente en los agronegocios, sino en la minería, en el agua, en la energía, en todos los aspectos. Andrés, usted marcó en Felipe Solá y aquella firma un poco el comienzo de esta política, pero ¿cómo ves hoy la relación de la política con esto? ¿Hay chances que desde el actual gobierno nacional, en este país, muchas reivindicaciones, sí, se meta en este tema? ¿Cómo ves? Hay una diferencia sustantiva entre Argentina y el resto de los países latinoamericanos. En los otros países latinoamericanos yo percibo una discusión al interior, digamos, en sectores intelectuales o en sectores científicos, percibo, valga la redundancia, la percepción de inconveniencia de aceptar estas tecnologías. Algunos más, otros menos, algunos poniendo el acento en algunas cosas, otros en otras. En Argentina hay una... y eso se traslada al plano de lo político también. Hay discusiones internas en el gobierno boliviano, hay discusiones internas en el gobierno ecuatoriano, hay discusiones internas en el venezolano, hay discusiones internas en el cubano, hay discusiones internas en el brasilero y hasta hay discusiones internas en el uruguayo. El único donde parecería que no hay discusiones internas es en el argentino. Pero somos muy particulares nosotros. Somos los más europeos los europeos. Entonces no queremos. El problema va a ser cuando los europeos no compren más, empiecen a decir que no quieren comprar alimentos transgénicos, salvo para biocombustible, que bueno, vaya a saber si no, algún día no encuentran que también eso es malo, pero por lo menos, y cuando eso suceda, algunos verán que aunque la ecuación económica también se resquebraja, y otros entenderán de que fue una mala idea poner todos los huevos en la canasta de los transgénicos. No hay ningún país que haya entregado el territorio, salvo Paraguay, que fue un territorio tomado también, ¿no? De alguna manera. Quizá es el
caso típico, digamos, de un territorio tomado por un modo de producción con una tecnología impuesto, y cuando alguien dijo que no, le hicieron un juicio político y lo echaron, ¿no? De todas formas, es un costado muy positivo y optimista lo que pasa en la Facultad de Medicina de Rosario. No solamente en este hecho del Congreso, de ser la sede, de avalarlo, sino de los campamentos sanitarios que están haciendo en distintas regiones. Tuvimos la suerte en la localidad donde yo trabajo, que a partir de esos datos es que la gente se despierta y se alerta, y es que pueden aparecer... Ahí está el factor multiplicador, porque un pequeño grupo de personas haciendo un trabajo concreto, con una clara conciencia de lo que se está buscando y hacia dónde se va, para darle un sentido distinto a la medicina, inclusive, no pelearse con la medicina, sino con el sentido de la medicina, apela a recursos y a estrategias, digamos, y a miradas de la medicina que lo lleva a hacer este tipo de trabajo. Eso impacta inmediatamente en la población, y entonces cada uno se va haciendo cargo de lo que le corresponde en ese sentido. Y hoy a lo mejor no pide demasiadas explicaciones, pero mañana va a pedir explicaciones y va a pedir elementos también para discutir con aquellos que le vienen a vender un producto o le vienen a decir que eso está bien o que eso es progreso. Digo, no puede ser progreso algo que destruya la naturaleza. Y si la gente entiende eso, y bueno, no se necesita hacer grandes elucubraciones teóricas, porque eso resume, si no es progreso violar la naturaleza, no es progreso crear cuerpos extraños en la naturaleza, tampoco es progreso volar montañas y llevarse los minerales. Digo, la gente puede entender esos conceptos simples como lo entendimos todos, así que nadie hace grandes teorizaciones sobre eso. Bueno, uno porque tiene el ejercicio, digamos, del decir, digamos, pero no hay que hacer grandes. En ese momento, y bueno, ahí es donde cambia algo, y yo espero que sea un espíritu, digamos, de resistencia. Ahora, ¿cómo eso se manifiesta en la realidad? No lo sé, eso no lo sé. Pero también está... Ojalá lo pueda ver, porque ahí me tendrán a mí también, porque hablar es lindo, pero también uno quiere un poco de ejercicio. Sí, y además ejercicio del debate, que los debates no sea cada uno por su lado, sino que estén sentados en las mismas mesas. Eso no sucede muy seguido, Andrés. No sucede porque el silenciamiento... explicarse y explicar lo que sucede en el territorio. Yo no soy no me he propuesto nunca convertir a ningún científico a mis ideas. Creo que están todos absolutamente perdidos. Si no se dieron cuenta hasta ahora, es porque están celebrando y festejando algo que creen bueno, pero o que les trae algún beneficio indirecto o directo, ¿no? Y que bueno, allá ellos. De todas maneras, seguramente va a haber generaciones jóvenes. Yo veo a las generaciones jóvenes universitarias, las veo mucho más preocupadas, con graves enfrentamientos con los que son un poco más viejos, inclusive menos viejos que yo, pero legitimadores natos, y eso se ve aún en las facultades más recalcitrantes. Yo digo, si hay una facultad recalcitrante, es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que ha hecho uso y abuso de sus privilegios y sus prestigios para defender estas formas de progreso tecnológico, desarrollo tecnológico. Y algunos estarán lucrando también. Porque si viene Monsanto y le ofrece a uno $40.000 para poner un laboratorio, y bueno, algunos dirán que no, otros, a lo mejor alguno dice que sí. Una vez que dijo que sí, perdió. No sale más de ahí. Y bueno, en pocas semanas tendrá lugar acá también en Rosario el Congreso de Siembra Directa. De APRESID. Y siempre lo hacen. A mí me dedican algunas frases también. Sí. Suele venir Lino Barañao. Sí, yo le dedico también algunas frases. Digo, y ahí van a estar 4 días diciendo que este sistema vino a salvar la Tierra. No vino a salvar la Tierra, vino a estropear la naturaleza. Y la estropea acá y en cualquier parte del mundo, no solamente acá. Y si no, vayan a preguntarle a los hindúes, vayan a preguntarle a cualquiera que haya implementado esto. Me pregunto yo por qué cada vez necesitan más tierra.
¿Y por qué China tiene que extender sobre África sus territorios, una expansión del territorio? Me pregunto por qué Europa no quiso los transgénicos y probablemente empiece a no querer comer transgénicos de ningún tipo, por diferentes razones, porque por las contaminaciones, porque no son alimentos iguales a los otros alimentos, por lo que sea. Y esa conferencia de APRESID debería saber que tiene que leer un poco más. Y si el ministro Barañao viene a celebrar junto con APRESID el éxito del modelo, los que vengan, les sugeriría que revisaran la literatura que está disponible. Andrés, por último, para bajar a la práctica a muchos de los pueblos de los que estamos acá, vivimos en pueblos relativamente chicos, los que se consideran para muchos médicos que se han formado pueblos fumigados, ¿qué rol? Ya le dijo el del compromiso, pero en cuanto a las medidas concretas que deberían tomar las autoridades políticas según sus estudios. Hay que hacer todo, hay que remediar, hay que atemperar, hay que prevenir, hay que alejar los peligros que se puedan alejar. Pero de última, este modelo se consume gente, consume agua, consume tierra y consume las conciencias también. Y es un modelo de dominación. Por lo tanto, un verdadero argumento emancipatorio sería que este modelo nunca va a ser un modelo liberador para nuestros pueblos. Así que podemos atemperar, pero de última lo que habría que procurar es decirle: no es lógico ni válido modificar genéticamente organismos para usarlo para la producción de alimentos. Ni esta generación, ni las que vengan, porque no hay certidumbre absoluta de las cosas que pueden estar ocultas a través de estas manipulaciones. Que se hagan cargo aquellos que celebran todos los años en Rosario de la llegada de los transgénicos.